ese hijo conlleva los mismos problemas psicológicos que podemos tener una persona, una mujer como yo, si se me obliga a tener ese embarazo, si se obliga a tener con ese embarazo forzado. Eso es lo que puedo hasta ahora mencionar. Les puedo, si tienen alguna otra inquietud, podemos ahondar en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Perdón de reiterar en mi pregunta, doctora, no me quedó claro puntualmente lo que decía, es cuál es el efecto psicológico en la mujer que aborta siendo violentada sexualmente versus la que no aborta siendo violentada sexualmente. ¿Ustedes tienen algún estudio, algo que sostenga pues efectivamente cuál es la condición de las mujeres? Ese es un tema que aún no ha sido, digamos, investigado. Sin embargo, el Consejo tiene, digamos, la posibilidad de hacer, o sea, de plantear que vengan otros expertos. Tenemos los nombres de quienes pueden tener esa información y también de mujeres que en algún momento, ¿no? algún momento han pasado por esta situación. En ese sentido, podríamos facilitar a esta comisión que puedan acudir y que ellas puedan contar desde sus propias realidades lo que ha pasado. Gracias a la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad. Sería importante para nosotros también conocer información relevante del tipo de mujeres en zonas urbanas, rurales, porque esta estadística, de lo que yo sé y he podido leer, al parecería ser, digamos, donde más dura es la norma de alguna manera, donde más pesa, son las mujeres rurales. Mujeres rurales pobres, mujeres rurales indígenas. Es importante mencionar. Discúlpame, pero tengo otro pedido de palabra. El asambleísta Torres, por favor. Gracias, señora presidenta. Únicamente me quedo yo también con la duda de la buena pregunta que hizo la asambleísta Cadena. ¿Hasta qué semana se ha pensado que este aborto procede o no procede o no tiene límite de tiempo? Eso no, gracias. Creo que ese es un tema que va más allá de lo que yo pueda ver como secretaria técnica. Creo que aquí los criterios de un médico, de alguien especializado, es quien tenga que decirlo. En ese sentido, como les digo, podemos canalizar a los expertos para que puedan dar respuesta a lo que las compañeras asambleístas, Lira y Carla, pueden decir como lo que están manifestando en las asambleístas. Solamente indicarles a los señores legisladores que la propuesta que se ha recogido para el debate es planteada por el ex defensor público Ernesto Pazmiño, dado que no hay una propuesta alternativa, es decir, en torno a lo que pregunta el asambleísta Torres, donde se legisle por tiempo de gestación, mecanismos en que se va a aprobar quizás la violación, entre otros. No hay otra propuesta alternativa. Hemos recogido la propuesta presentada y que está hoy mismo aquí. Eso es parte del debate. Aquel que tenga una propuesta, sírvasela, por favor, remitirla a la Secretaría. Asambleísta Bucalón, por favor. Gracias, presidenta. Una consulta se le puede hecho a otros expertos. Si cabe solo con una declaración juramentada de la víctima, o con la presentación de la denuncia, o con las dos cosas. No con el tema de la persona particular, como ha quedado claro en algunos debates, pero ¿cuál es el criterio que hay al respecto? En los diferentes diálogos que hemos mantenido con las organizaciones sociales, creemos que hemos hecho esta investigación de legislación comparada al respecto. Colombia tiene el tema de la denuncia, con la simple denuncia pueden practicarse el aborto, y en Argentina el tema de la declaración juramentada. En nuestra propuesta estamos presentando un tema, no desde cómo sería el procedimiento, sin embargo creemos que la declaración juramentada puede ser como la vía más óptima para plantear este procedimiento. Gracias. Muchas gracias, Paola Meira, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, por sus observaciones y por haber aportado el debate en esta comisión. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Damos paso a la siguiente comisión general. Señora secretaria, tome nota. Invitamos al señor Andrés Moreno, por favor, que haga uso de la palabra para exponernos sus comentarios, observaciones y propuestas en torno a la legalización del cannabis con fines medicinales. Andrés, si me permite. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad apreciamos mucho el que se tome en cuenta nuestra opinión para
la construcción de políticas públicas en cuanto a la cuestión que nos atañe y les agradecemos mucho por esa consideración. A continuación va a tomar la palabra mi compañero Gabriel Buitrón, que va a hacer nuestra exposición inicial. Muy buenos días, señores asambleístas. Muchas gracias por recibirnos en esta comisión. Es un tema álgido en debate, está también atravesando otras comisiones de la Asamblea, así como también es un tema que ha sido ampliamente político en épocas de elecciones, así que también está siendo de nuevo utilizado y manoseado por época de elecciones, así que esto debe ser tomado con mucho cuidado, debe ser tomado en cuenta a la norma técnica, debe ser tomado en cuenta en cuanto a un debate abierto, y también en cuanto a guardar los derechos que se tiene en el ámbito internacional, en los convenios internacionales, como también en nuestra constitucionalidad y en nuestra ley. Para esto presentamos nuestra propuesta de reforma a la sección segunda del COIP, la misma que trata de delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Para hacer un marco general, digamos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque en el documento que les vamos a hacer llegar está unos considerandos más, con argumentos más que pueden llenar algunas de sus dudas. El artículo 7 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que todos somos iguales ante la ley, y esto también se ratifica por la Constitución del país. Además del artículo 11.1 de la Constitución, y que además también es un derecho fundamental porque también está consagrado en los derechos humanos y en la Constitución, es la presunción de inocencia. Cuestión que como todos saben, en el país, en el tema de drogas también ha sido mal utilizada. Aquí generalmente se tiende a pensar o a actuar desde los operadores de la justicia en cuanto a la presunción de culpabilidad. Aquí se invierte una prueba de un derecho fundamental y las personas son arrestadas y muchas de ellas tienen que pasar por prisión preventiva, culpabilizándoles antes de que exista una sentencia, y bueno, se presume que son culpables hasta que ellos demuestren por todas las cargas necesarias, documentales, etcétera, que son inocentes, que demuestran que son culpables. Pasemos, por favor. En cuanto a la Constitución, primero tenemos el artículo 364, que es bastante conocido por nosotros, la cuestión de que las adicciones son un problema de salud pública, primero que nada. Lo segundo es que al Estado le corresponde desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de todas las sustancias psicoactivas, así como ofrecer tratamiento. Eso hay que ser también meticulosos. Esta norma constitucional dice que el Estado puede ofertar tratamiento, no obligar. Además que en los marcos del artículo 361, el 362 y el 364 se ratifica que la persona solo puede acceder a un tratamiento de forma libre e informada. Y los derechos del paciente también, en la ley de los derechos del paciente también se dice que el paciente puede declinar o acceder a cualquier tratamiento por voluntad propia. El artículo 23, así también de la Constitución, habla de que las personas todas, incluyendo los usuarios de sustancias, tienen derecho a acceder y participar del espacio público. Eso con respecto también a algunas cosas que han salido de varias discusiones dentro de la Asamblea, en la institucionalidad que antes era la CETER y ahora está bajo el Ministerio de Salud Pública, desde la policía, desde los gobiernos autónomos descentralizados, la posibilidad de penalizar el consumo en espacio público. Ahí estarían vulnerando un derecho constitucional. Lo que se debería hacer como sugerencia técnica y que ha funcionado en otros países es regular el espacio público. Decir efectivamente dónde no se debe consumir, pero también decir dónde sí se puede. Si no, ¿qué va a pasar con las personas que tienen habitabilidad de calle, por ejemplo, me pregunto yo? Esas personas que no tienen ni siquiera casa y que son usuarios problemáticos de sustancias. En lugar de ayuda les vamos a dar entonces prisión de 1 a 3 años. Esas personas están clamando por ayuda y son parte de nuestro tejido social. Si a nosotros no nos duele esta sociedad ecuatoriana y no la consideramos también parte de nosotros, queramos o no,
no vamos a solucionar el problema y no se está solucionando. O sea, por ejemplo, las reales personas con uso problemático en condición de calle no tienen, ni siquiera están enterados de estas discusiones, ni siquiera participan, nunca son tomados en cuenta, siempre son negados y al margen de ellos se piensa la política pública, por ejemplo, arrestarles si consumen en espacio público. ¿Qué van a hacer con los niños de la calle que consumen cemento de contacto? ¿Por qué no se ha legislado alrededor de presionar a las industrias para cambiar el tolueno como principio activo de los pegamentos? Y que eso podría, con esa medida pequeñita, ampliar los derechos de niños, niñas y adolescentes que también acceden a sustancias que son totalmente abiertas, o sea, se venden en la ferretería, ¿no? Se venden en todas partes. Hay muchos otros solventes que también se ocupan y que también llegan a los menores de edad y que muchas veces esas son las condiciones en las que están los menores de edad, ¿no? Las condiciones a las que les entregamos. Cuando tenemos un problema focalizado en dos provincias del país con respecto a una sustancia que ni se conocía qué era y ya se sabía decir que todos en el país consumían, también le hicieron publicidad, los medios de comunicación y la política le hizo en general publicidad a esta sustancia y elevó el nivel de consumo también por la publicidad que le ocasionaron. Primero tenían que investigar para emitir un criterio las autoridades que en ese momento emitieron un criterio malhadado sobre esta sustancia. Pasemos, por favor. En cuanto al COIP, también tenemos en el artículo 220 que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. No existe normativa correspondiente para el consumo, solamente existe una resolución de una institución que ya está desapareció, que es el CONCEP. Y sí debería tener la Autoridad Sanitaria Nacional esta preocupación de generar una tabla que sea mucho más técnica. La tabla anterior sí, protegió derechos, que estuvo mal hecha también. También, porque a nosotros también nos sorprendió que no haya habido una discusión totalmente abierta de esa institución en ese momento, para sacar una tabla mejor y adecuada. Esa tabla está, o sea, las cantidades que están puestas ahí son casi al ojo, digamos, no son técnicas, por Dios. Había que hacer legislación comparada con otros países y los umbrales que tienen otros países, así como también escoger una amplia literatura académica que habla sobre dosis mínima, media y letal de diferentes sustancias y saber con qué cantidad puede morir una persona, incluso con sustancias más fuertes y más dañinas que el crack y que la heroína, como el alcohol. Y eso lo dice la OMS, no lo digo desde un criterio así solamente antojadizo. El alcohol es peor que el crack y la heroína, así que también averiguemos qué estamos tomando en nuestros hogares. El artículo 228 además dice que debe existir una cantidad admisible, es lo mismo que también dice el artículo 220, es como que se redunda, pero igual, aunque estén dos artículos, no se ha tomado ese paso. Y el artículo 23 también, bueno, tiene que ver con el acceso a participar del espacio público. Cambiémosle, por favor. Entonces vamos hacia una exposición brevísima de algunos elementos como este, ¿no? Que no existe una normativa correspondiente que sea vinculante en donde se encuentran establecidas las cantidades. Además existe una contradicción entre las dos tablas que también deja en indefensión a muchos de los usuarios que les hace pasar al menos a veces, en algunos casos, en procesos de hasta un mes de prisión hasta que les digan sí, sí han sido inocentes. Y entonces, habiendo pasado ese mes de prisión, ¿qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con sus trabajos? ¿Qué pasa con sus estudios? Porque no todas las personas que consumimos sustancias estamos en la calle tampoco y no hacemos nada. Habemos personas que somos usuarios y que estamos ahorita haciendo maestrías o sea, cuarto nivel de estudios enfocado en drogas mismo, para que ya no hablen ni siquiera los expertos por nosotros, sino que nosotros nos estamos convirtiendo también en los expertos. Y aquí hay una contradicción fundamental, y es que con 10 gramos, por ejemplo, tú puedes ser usuario o puedes ser traficante. Y como no hay manual para los operadores de justicia, es decir, para policías, jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, como no hay manual, entonces se presta muchísimo hacia la extorsión, de la cual yo mismo he sido presa por parte de la policía. A mí en alguna ocasión me encontraron con una cantidad que no rebasaba la dosis máxima de consumo. Y estaba yéndome a la universidad y estudiando la maestría en políticas de drogas. Y tuve que sacar hasta mis deberes y prender mi computadora para enseñarles que en realidad también era un investigador y que no era un consumidor problemático
Sin embargo, los policías se alejaron un momento, volvieron y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, pero tú también tienes que ayudar. Tenía yo $50 en mi billetera, los cuales también ya habían revisado antes. Entonces dijeron, estos $50 se tienen que quedar porque es dinero mal habido. Ellos suponían que yo venía vendiendo o algo así. Los operadores de justicia presumen de la culpabilidad, más no de la inocencia de los ciudadanos en este país. Y eso se debe tratar también con pinzas. Se debe, si es que se va a, o sea, como quede el Código Penal, o como está ya el Código Penal, debería haber una actualización de conocimientos para todos los ejecutores y operadores de la justicia. Jueces, fiscales, policías, defensores públicos, defensores privados deben enterarse de qué está pasando, porque muchas veces ni siquiera los policías saben cómo actuar y sería bueno que ellos tengan un manual de procedimiento basado en derechos humanos y en las leyes que están vigentes. Pásale, por favor. A continuación va a presentar Andrés algunos de los artículos en los que hemos hecho propuestas para el cambio en el código. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la parte un poquito más técnica, jurídica, hacer ciertas precisiones. Si bien en el informe para debate se ha tratado solamente el artículo 220 de lo que revisamos, pensamos que también sería correcto y sería apropiado hacer una reforma al artículo 219, también en armonización con lo que dice el artículo 220. El artículo 219 indica, como está la redacción actual, la persona que directa o indirectamente, sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente, 1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionado con pena privativa de la libertad de 7 a 10 años. 2. Produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos destinados a la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Aquí nosotros creemos que es vital una reforma. ¿Por qué? Porque aquí no se está considerando, por ejemplo, como se va a considerar en la nueva redacción del artículo 220, el fin de comercialización. Entonces, aquí en el artículo 219 podrían estar en una situación vulnerable personas, por ejemplo, que digamos que no comercializan y que no sacan al público, digamos, extracción de base de cannabis, por ejemplo, para tratamientos medicinales, pero lo hacen para tratar a su familia, que de otra forma sería imposible que estas personas tengan acceso a este tipo de medicamentos. Entonces, con esto se podría estar tranquilamente penalizando a gente que está elaborando medicina para su familia, que no es algo nuevo y que no es algo que va a suceder a partir del Código Orgánico de la Salud, sino que es algo que nosotros que estamos en el movimiento conocemos, que ya hay varias personas que cultivan y que hacen extracciones, no por fin de comercialización de ninguna forma, sino simplemente con el fin de tratar la salud, sea personal o de su familia o de gente cercana. Entonces, este artículo sí sería súper importante que se haga una redacción. ¿En qué sentido? En que sea penalizado simplemente cuando sea con fines de comercialización, porque si nos estaríamos penalizando el consumo o el tratar de dar un tratamiento médico a su propia familia, lo que me parece que sería totalmente inapropiado, que no se debería penalizar, porque estaríamos coartando el acceso a ese tipo de medicina a gente que no tendría recursos para hacerlo, para adquirirlo, sino simplemente para elaborarlo directamente. Y aquí no es tan complicado la elaboración de extracciones en base a esta planta y se lo puede hacer en cada uno de los hogares. Y es más, hay personas que tienen ya los conocimientos y estarían dispuestos a promocionar estos conocimientos, a compartirlos con la gente para que cada uno sea capaz de producir su propia medicina. Entonces, esto sería importantísimo, sobre todo en el marco del cannabis medicinal, que existe una reforma aquí. Nosotros planteamos que la redacción del artículo debería ser como la persona que directa o indirectamente, sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente, 1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare con el propósito de comercialización o colocar en el mercado sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionado con la pena privativa de libertad de 7 a 10 años. 2. Produzca, fabrique o prepare con
se haga esa distinción, porque lo que busca básicamente este articulado es castigar el narcotráfico, la gente que se lucra del expendio de sustancias y muchas veces de la adicción de las personas, pero no podemos castigar un espíritu altruista de querer ayudar a la familia, de querer proporcionar medicina. Entonces, en ese sentido sería vital la reforma en el artículo 219. En cuanto al artículo 220, que ya es el específicamente que se trata en el proyecto y que revisamos la profundidad del informe, primero señalar que nos hemos llevado una grata sorpresa, porque lo que se oía en los medios básicamente eran proyectos que atentaban contra tratados internacionales, derechos humanos, legislación ecuatoriana, incluso contra el sentido común. Por ahí tuve acceso a un proyecto de ley que incluso básicamente lo que quería hacer es legalizar el secuestro en determinados casos, que decían que cuando haya personas bajo la influencia de sustancias psicotrópicas en espacios públicos, se les va a llevar a un hogar de acogida. Entonces, eso rompería con todos los tratados internacionales, con el sentido común, con la lógica, con todo. Es más, sería inaplicable. ¿Cómo vamos a saber si una persona está bajo el influjo de una sustancia psicotrópica? Los policías no están calificados para determinar eso. ¿Qué tendrían un especialista en drogas en cada lugar público? Sería imposible. Entonces, claro, como les digo, estaríamos legalizando el secuestro porque, como ustedes conocen, la única forma legal de privar a alguien de la libertad es en caso de delito flagrante, como medida cautelar en caso de un proceso penal o ya con una sentencia ejecutorial. En este caso estaríamos secuestrando a una persona legalmente, básicamente sería la propuesta. Entonces, veíamos que había muchas propuestas y la mayoría me parece que fueron presentadas en la Asamblea en este sentido de restringir derechos, de irse contra la Constitución, contra la ley, contra tratados internacionales. Entonces, empezando por ahí, felicitaciones a la Comisión, que lo ha tratado de una forma bastante jurídica y técnica antes de dejarse llevar por preceptos morales o de otro tipo y de cosas que muchas veces interesan a la opinión pública, ¿no? Sino más bien centrarse en algo técnico, jurídico, en un criterio más científico. Entonces, en este sentido, nosotros con este artículo 220, la verdad nos parece bastante adecuado la redacción. Solamente tenemos unas pequeñas observaciones en cuanto a los verbos que se utilizan, que se mantienen básicamente los que estaban en el articulado anterior. Actualmente el artículo dice: tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La persona que directa o indirectamente, sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente, oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, serán sancionadas con pena privativa de la libertad. Bueno, ahí establece los grados, las escalas para los castigos. La parte principal sería la que ya leí. Y a nosotros lo que nos preocupa en este artículo son algunos de los verbos, porque son verbos que no están estrictamente relacionados ni implican que la persona implicada vaya a realizar una comercialización de sustancias o una actividad de tráfico. Por ejemplo, almacén. Lo mismo que hablábamos de que hay ya actualmente gente que prepara medicina para su familia, para sus allegados, para la gente cercana, para realizar extracciones. Por ejemplo, aceites se necesitan cantidades grandes, más o menos el retorno es del 10%, dependiendo del tipo de extracción que se haga. Entonces, alguien que realice extracciones medicinales para su familia, tranquilamente podría tener cantidades un poco grandes por ejemplo, de cannabis en este caso. La estaría almacenando, pero en ningún momento sería la intención entrar al tráfico. Entonces, creemos que estos verbos son un poquito peligrosos en cuanto a defensa del consumidor. Los verbos que objetamos son almacene, como ya dijimos, compre también, porque la compra muchas veces puede ser en grandes cantidades, pero no destinada a volverla a vender. Por ejemplo, qué sé yo, hay cierta cantidad de personas que son amigos, que son consumidores de una sustancia y tienen la oportunidad de comprar una buena cantidad a un buen precio. Reúnen entre ellos y le encargan a una persona que compre. Entonces, el mero hecho de comprar, si es una cantidad grande, no implica necesariamente
de elaboración de medicinas y todo, muchas veces se tienen cultivos compartidos entre algunos cultivadores. Entonces, qué sé yo, a cada uno reparten y le toca 300 gramos para preparar sus aceites y sus medicinas. La persona puede estar transportando 300, 400 gramos y eso no implica necesariamente que se esté involucrado en una comercialización de tráfico. Igual tenga o sea, tener o poseer este tipo de sustancias, especialmente en nuestro caso específico el cannabis, como les decía, para preparar medicina, por ejemplo, para hacer el aceite medicinal, que es el más usado, el Rick Simpson, necesitas más o menos, ¿cuál es la proporción que te sale? 10%. Estamos hablando que para obtener 10 gramos de esta preparación necesitaríamos 100 gramos de cannabis. Entonces, no necesariamente grandes cantidades de cannabis implican tráfico. Bueno, aunque 300 o 400 gramos hablando de tráfico no serían tampoco grandes cantidades, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que a veces cuando se trabaja para preparación de medicina, en lo que es cannabis, como estamos hablando de extracciones, son sustancias concentradas que para obtenerlas necesitamos 10 veces más cantidad de lo que nos sale, porque el retorno es más o menos 10%, como les decía, dependiendo de la extracción. Entonces, esto creemos que sería importante un poco, y además en la técnica jurídica mismo, actualmente en el derecho penal, se sugiere que no se use gran cantidad de verbos rectores. Lo más técnico es usar como los verbos más apropiados y los más específicos para que no pueda esto volverse, en este caso, contra los consumidores también y contra las personas que preparan medicina y no realizan ningún tipo de comercialización ni tráfico. Sí, básicamente sería eso, ¿no? Igual, complementando lo que ya indicó mi compañero Gabriel, sería importantísimo. Tenemos otra observación aquí en el artículo 220. Ya, listo. Tenemos igual otras observaciones en el 220. Sí, en el artículo 220 mismo, pero en el que consta ya para debate, en el informe, tenemos igual una observación. Les voy a leer dónde está la observación. En los incisos finales del artículo dice: la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. Las cantidades establecidas en las tablas de umbrales serán meramente referenciales para determinar el tráfico-consumo. En caso de detención de personas por tenencia o posesión de sustancias sujetas a fiscalización con una cantidad mayor a los respectivos umbrales, si el expediente no consta evidencia alguna de tráfico o comercialización y al contrario, existe evidencia de que la persona detenida tiene usos o consumos ocasionales, habituales o problemáticos, se presumirá que es consumidora siempre y cuando la cantidad encontrada en su poder no supere en 5 veces la determinada en la tabla o umbral referenciado para el consumo. La tenencia o posesión de cannabis con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud no será punible, siempre que se demuestre, ¿cómo estaba el artículo original? Padecimiento de una enfermedad catastrófica. En la redacción que propone la comisión se decía siempre que se demuestre padecimiento de una enfermedad catastrófica. Entonces, eso nos parece que ya es como ir muy allá, ¿no? O sea, solamente vamos a permitir que puedan usar cannabis, que si yo, las personas que se están muriendo con cáncer o con ya algo muy, muy grave. Esto estaría coartando también la libertad que da la Constitución y la ley para que cada persona utilice el tratamiento que mejor le convenga y que mejor crea, porque el cannabis no es únicamente para tratamiento de enfermedades catastróficas, hay un sinnúmero de enfermedades que se pueden tratar con cannabis. Entonces pensamos que esto estaría limitando mucho, porque como les digo, una enfermedad catastrófica ya sería algo, son palabras mayores. Se podría cambiar la redacción simplemente a una enfermedad que sea tratable con cannabis. Esa sería nuestra observación, porque la verdad es un poco extremo dejarlo solamente para enfermedades catastróficas. Sería como un despropósito, porque en el COS igual se va a considerar a varias dolencias, no necesariamente que sean enfermedades catastróficas. Entonces, esa sería una aclaración muy importante que hacer, ¿no? Para no limitar tanto, para no cerrarnos
la seguridad de los consumidores medicinales, que no sean objeto de ningún proceso penal. Finalmente, para cerrar nuestra exposición y estar abiertos a sus preguntas, inquietudes, etcétera, tenemos una propuesta que es bastante sensible, pero que también es bastante de coyuntura frente a todo lo que ha estado pasando, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, en relación al fenómeno no solamente del consumo de sustancias, sino en relación al fenómeno del narcotráfico, que es una cuestión más sensible, más complicada de ver y que en muchas ocasiones deja en riesgo a un sinnúmero de personas en toda la cadena de producción de las sustancias y que sobre todo deja en riesgo a los más débiles, es decir, a los consumidores y también a las cadenas más débiles del tráfico, a los microtraficantes, pero que no ha dejado saldos reales de las personas poderosas y realmente con todo el sustento político, económico, social para poder delinquir y para que este objeto penal del narcotráfico se siga dando en todos los países. Hay muchos autores que en ya varias literatura académica hablan de la colusión del narcotráfico con instituciones privadas o públicas o con sujetos públicos o también personas naturales que tienen mucho poder en muchas esferas y que por eso, y es una de las mayores razones en realidad por las que se sostiene el narcotráfico, no por el consumo. El consumo incluso ha buscado formas alternativas como el autoabastecimiento o el autocultivo, pero quienes han permitido que este fenómeno del narcotráfico sobre todo se salga de control son las personas que más poder tienen y las personas que mayor control deberían ejercer sobre esto. En base a que en los últimos años y en los últimos meses en este debate se ha puesto muchas veces en la boca de muchos actores políticos y sociales un término que ha sido ampliamente ya dilucidado. Nosotros queremos proponer frente a esta justicia la tipificación penal de la narcopolítica. Es decir, toda persona que se encuentre sirviendo, bueno, la propuesta de artículo es esta: la persona que se encuentre sirviendo en el sector público como autoridad electa por la ciudadanía, como funcionarios públicos con nombramiento o del libre nombramiento y remoción, o tengan contratos con el gobierno, que directa o indirectamente y en el marco de sus relaciones con el sector público sostengan actividades promotoras, coadyuvantes o corresponsables a las actividades ilegales del narcotráfico de sustancias controladas o sujetas a fiscalización, será sancionada con la pena privativa de libertad de 13 a 20 años. Además, hemos puesto una propuesta de una carga penal mucho más amplia que la gran escala, porque nosotros creemos en realidad que la narcopolítica, de la cual se habla ampliamente en toda Latinoamérica, y que la narcopolítica que ha dejado también un fenómeno de violencia tremendo en nuestros países y que nos termina con saldos de 45 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Latinoamérica. Y no vivimos ninguna otra guerra, señores, no vivimos guerras como en Mosul, como en Damasco, donde en realidad hay invasiones militares. La única guerra que se libra en este continente es la guerra contra las drogas. Y eso nos deja con ciudades más peligrosas que incluso en Medio Oriente. Entonces debemos pensar hacia dónde se está dirigiendo y quiénes son los que patrocinan, protegen y amparan este negocio del narcotráfico. Y para ello nosotros pedimos frente a esta comisión, en realidad, la mayor de las sanciones. Nosotros proponemos frente a ustedes, frente al país, frente a los ciudadanos, la tipificación penal de la narcopolítica. Muchísimas gracias. Para terminar, simplemente quería decir algo que me parece fundamental. Sea que sea el texto final que quede aprobado, es totalmente imprescindible que se realice una debida capacitación a los operadores de justicia, desde policías, fiscales, jueces, defensores públicos, defensores privados. ¿Por qué? Porque con la actual legislación que tenemos, que no es tan garantista del consumidor, se irrespeta y se dan problemas. Imagínense con estas nuevas garantías que se están introduciendo en el Código Orgánico Integral Penal que se empiezan a introducir. Si ni las actuales, que son pocas, se aplican y se respetan, todas las que van a venir mucho menos. Entonces,
Muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Andrés Moreno, representante del colectivo Ecuador Canábico. No sé si los señores asambleístas tienen alguna inquietud, alguna consulta que queramos transmitirles. Asambleísta Peña. La ponencia, los elementos que han traído al debate. Solamente quiero puntualizar dos cosas. En días anteriores hemos tenido exposiciones sumamente interesantes al tema de drogas frente a la tabla de umbrales y al tema de las tablas de escalas. Y precisamente sobre eso va a venir la experta, la servidora pública que tiene a cargo esto, la Secretaría de Desaparición, no sé cómo estará ahora. Y ahí prácticamente hay una incoherencia en razón de que el adicto se puede disfrazar de traficante. Hay una incoherencia por los niveles de tenencia y de consumo, ¿no? Lo mismo puede suceder acá. Yo particularmente he escuchado la necesidad imperiosa del cannabis como medicina alternativa para algunas dolencias y que se está utilizando. Es un secreto a voces en el Ecuador, poco lo tienen, ya sabemos, porque la clandestinidad de dónde viene no sabemos ni podemos afirmar. De tal manera que considero que es un tema que está debatiéndose también en el Código de la Salud. Yo quisiera llevar una inquietud ante ustedes. Por lo que ustedes están manifestando aquí, dice, y van a hacer las palabras de productores domésticos de cannabis para sus familiares, para sus allegados cercanos, para proveerles el producto. Automáticamente estamos hablando de una producción clandestina, alternativa. Yo en ambos casos, el tema de los umbrales de drogas y en el tema del cannabis, voy por la línea de que tiene que haber un proveedor legal, legalizado, a través de una política pública de salud, porque en ambos casos consideramos que son personas que lo necesitan, pero lamentablemente no se quiere asumir esa responsabilidad política que yo pienso que debería venir como una propuesta del Ejecutivo, para de esa manera dejar a lado tanto tabú, tanto mito que hay, y obviamente que hay políticos también que lo aprovechan en el sentido de réditos políticos, analizando todo lo que viene el tema cannabis y drogas, que yo no voy por esa línea, sino defiendo una alternativa. Yo he escuchado clamores de padres, de pacientes, de niños que tienen enfermedades sumamente graves que están utilizando esta sustancia. Entonces, yo creo asociado a esto, y finalmente les digo de que si nosotros entramos a esta discrecionalidad de la producción de cannabis con fines domésticos para auxiliar a los familiares, vamos a entrar a lo mismo que estamos teniendo en el tema de los umbrales de droga. Tengo, pero no soy consumidor, pero me convierto en efecto traficante. Es la inquietud de con referencia que ustedes tienen, cómo nos podrían ayudar para el tema del Ministerio de Salud, si sea una política pública para ya no estar con eso de quién la vende clandestinamente o ese doble discurso de que es legal el consumo para los adictos en este caso, para los enfermos en el caso del cannabis, pero quiénes venden. El asambleísta quería también hacer una consulta y inmediatamente pasamos a la respuesta. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Decimos que los niños, las niñas y los adolescentes, de acuerdo a diferentes edades, no tienen capacidad para decidir sobre algunos temas. Es por ello que hay que proteger, el Estado tiene que proteger. Hablaba usted de una propuesta para regular los espacios públicos de consumo, por ejemplo. ¿Cuál sería su criterio y cómo podemos, su punto de vista, cómo podemos proteger a los niños, a las niñas y adolescentes para que no seamos presa fácil de pronto de la oferta de esto, de las sustancias psicotrópicas para su consumo, y luego después pues no se hagan adictos y no vayan por este problema del consumo de drogas? ¿Por qué? Porque eso ha sido el mayor de los problemas y las preocupaciones que hemos tenido a nivel nacional. Primero la primera consulta que nos hicieron en el sentido de la producción de cannabis medicinal y que esto no se confunda con cuestiones de narcotráfico, pues ahí yo diría que más que cuestión de legislación, está más en la cuestión de investigación en el proceso penal. ¿Por qué? Porque tenemos que partir del principio de inocencia. Así le encontremos a una persona con X cantidades
tenemos que partir desde el principio de inocencia y en el proceso de investigación es que nosotros podremos determinar si es que era consumidor, si es que era expendedor. Entonces, con la ley nosotros no vamos a suplir el trabajo que se debe realizar de investigación dentro de un proceso penal. Es lo que sucede muchas veces, que a veces se basan en cantidades, no realizan investigación y condenan muchas de esas personas que son consumidores. Entonces, este problema, más que de legislación, sería en el proceso de la investigación penal, porque nosotros no podemos partir del presupuesto de que la persona que esté elaborando medicina o X y situación es un traficante. Tenemos que partir del presupuesto inverso, de que la persona es inocente, y a partir de ahí realizar las investigaciones del caso. Es una excusa que tienen muchas veces los operadores de justicia, la cuestión de las tablas y de esta cosa que se va a confundir. Y ya viéndolo en la práctica, podemos ver que es una cuestión totalmente práctica de la policía y de los operadores de justicia. Por ejemplo, en la zona, en la Plaza Foch, la mayoría de ustedes deben haber sido testigos de que se venden drogas a vista y paciencia de todo el mundo, como si fueran caramelos. Esas personas incluso deben tener horas de video filmadas de los ojos de águila, pero siguen extendiendo ahí. Entonces, no es cuestión de que ellos se excusan como consumidores y que andan llevando las dosis mínimas. En el caso de estos señores, por ejemplo, hay una actividad de tráfico comprobada y no se ha tomado las cartas en el asunto. Entonces, muchas veces eso de que va a prestarse para confusiones, de que ellos saben cómo actuar, de que se excusan de esto, yo le veo muchas veces como una excusa para realizar una debida investigación penal. Porque, como les digo, debemos partir del hecho de la inocencia. Obviamente se debería regular, se debería poner algunos tipos de especificaciones, pero en cuanto al cannabis, yo sí pienso que debe tener un trato diferente a otro tipo de medicinas, y en esta diferencia mismo radica su ventaja. Por ejemplo, una persona de escasos recursos que puede cultivar, pero no puede acceder a comprar la medicina, sería ideal que ellos mismos lo puedan preparar. Eso les digo, ya la cuestión de distinguir de si es que es para expendio o para consumo personal, eso ya es en un caso particular. Nosotros no podemos legislar para todas las situaciones que se pueden presentar. Tenemos que hacer una legislación concreta que le permita a los operadores de justicia aplicarla correctamente. Por eso también les decía que es muy importante la cuestión tanto de formación como de policía, de fiscales, de jueces, porque muchas veces el primer juez que se encuentra una persona consumidora es el mismo policía. O sea, ya con el simple hecho de encontrarte con algún tipo de sustancia, ya no te da un trato como de una persona, rompe con la igualdad de la ley, ya te dan un trato como de que eres un drogadicto, como que eres una persona inferior. Entonces, eso es lo que debemos evitar con una correcta legislación, con una correcta capacitación, e indicarles a los operadores de justicia que no deben basarse en sus convicciones, ni en sus valores, ni en su perspectiva moral para dictar sentencia, ni para llevar los procesos, sino en criterios técnicos y jurídicos que constan en la Constitución y la ley. Una cuestión más con respecto a cuanto a las tablas y los umbrales y todo esto. Nosotros tenemos una propuesta que está en construcción, pero que también sería interesante debatirla un poco aquí. Y es, bueno, esto va a ser frente al MSP, pero es el hecho de que precisamente las sustancias sean tratadas científicamente. Entonces, ustedes han visto el semáforo que Ecuador presentó para todos los productos de consumo humano, ¿no es cierto? Ese semáforo ha sido premiado y reconocido incluso internacionalmente. Se están tomando como ejemplo el país para este tipo de políticas. ¿Qué pasaría si a las sustancias les someteríamos a un nivel técnico y científico con las mismas características? Por ejemplo, ¿la sociedad estaría dispuesta a aceptar que se penalice el alcohol sobre el crack y la heroína? O sea, que si le cogen a una persona con una cantidad de alcohol con la que puede chocarse en el auto, nada más, ya se ha tratado como culpable, ¿aceptaría la sociedad eso? ¿Aceptaría que el tabaco, porque que no podrían dar a llevar una cajetilla de tabacos, porque es más dañino que la marihuana? Y ahí, por ejemplo, les convido a investigar también técnicamente cuáles son las sustancias que más matan y las que menos matan, porque precisamente las que más matan no están en las de las ilegales, ¿verdad? Sorprendentemente están en las que son legales, y sorprendentemente están en las que se distribuyen también por los mecanismos farmacéuticos legales. ¿Cuántas personas matan al año los psicofármacos comparado con qué? Con la H, pongámosle, que dicen que es la más terrible. ¿Cuántos? Y se van a sorprender
todas las sustancias. Nuestro nivel de criterio es técnico y científico. Nosotros le apostamos a eso y creemos que todas las sustancias, todas, deberían ser, incluyendo el café, el tabaco, el alcohol, el azúcar, deberían ser catalogadas como sustancias psicoactivas y deberían tener la misma medida. Entonces, investiguemos cuántos mueren, cuál es su toxicidad, cuál es el nivel de dependencia y de tolerancia, que son niveles científicos con los que se puede hacer una tabla, y entonces elaboremos un semáforo para sustancias psicoactivas, por ejemplo. Y ahí van a ver cuáles son más riesgosas y cuáles menos. O sea, si usted le pone a una persona a elegir entre algo menos riesgoso y más, muy posiblemente y lastimosamente para los sectores conservadores, por ejemplo, una persona consciente y que lee desde la ciencia nada más, a lo mejor elegiría la marihuana por sobre el alcohol, porque simplemente mata. Y la marihuana no mata. O sea, pueden ustedes investigar en cualquier bibliografía, de cualquier lado, el cannabis no tiene ninguna muerte directa en toda la historia de la humanidad. Y el nivel de toxicidad es mucho más bajo que el tabaco, que la caña de azúcar. Es más bajo el nivel de toxicidad que la caña de azúcar. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo y desde dónde estamos analizando las cosas? A lo mejor las personas sí podrían entender, porque tampoco hay que creer que las personas son tontas o no pueden elegir por sí mismas. A lo mejor entenderían que esta sustancia que es legal es más peligrosa que esta sustancia que es ilegal. O a lo mejor eso también está pasando, porque hay muchas personas que ha descendido el índice de consumo de alcohol, que es una de las sustancias más peligrosas, pero se ha elevado en otras. A lo mejor no es solamente porque se están volviendo adictos, a lo mejor están dejando el alcohol y ven otras sustancias que son menos riesgosas para su utilización. Con respecto a lo de los menores de edad, luego voy a los espacios públicos, pero a los menores de edad, lo mismo. Creo que hay que tomarlo con bastante seriedad y sobre todo con evidencia científica. En este planeta ya existen al menos 2 ejemplos de países que reducen el consumo en menores de edad. Y precisamente son 2 países donde no están penalizadas las drogas. Qué raro. Donde están penalizados, donde hay prohibición, donde hay abstinencia, en todos, investiguen. No se crean mi cuento, vayan e investiguen. En todos, donde está prohibido, aumenta el consumo en menores de edad. Y donde existen regulaciones serias, es decir, donde el Estado dice, no le dejemos al narcotráfico las sustancias, sino cojo yo las sustancias y las controlo, como decía el asambleísta. En ese momento comienzan a disminuir el consumo de sustancias en toda la población. Pero ¿saben cuándo reduce el consumo en menores de edad? Islandia nos puede dar un gran ejemplo. Islandia ha trabajado 20 años sin hablar con casi ningún país en prevención, en reducción de consumo, en reducción de riesgos y daños. Y lo que mejor hicieron fue quitarle el presupuesto a la lucha contra el microtráfico, no contra el narcotráfico, ojo. Pero le quitaron presupuesto a la lucha contra el microtráfico y eso lo destinaron a programas de ocupación y de ocio y tiempo libre de los jóvenes y adolescentes. Tienen ahora una tarjeta con el que le dé el Estado, con el que el joven puede ir a donde sea, pagar lo que quiera, aprender lo que quiera hacer, para ocupar su tiempo libre. Y con eso redujeron el consumo en menores de edad. No prohibiendo, no penalizando, sino dándoles alternativas para que su tiempo libre no sea solamente de consumo, sino que aunque llegue a consumir, tenga muchísimas cosas que hacer que terminen incluso desplazando al mismo consumo. Eso también es un ejemplo en otros países, en las personas que usan heroína, por ejemplo, que se inyectan, que no tenemos tanto en este país. En este país tenemos problema de snifar, de oler, ¿cómo se diría? No sé, inhalar heroína. Eso es lo que está pasando en Guayaquil y en Santa Elena. Pero en las personas que se inyectan en otros países, incluso las mismas personas que usan drogas, han salido a ayudar a los otros usuarios más problemáticos a hacer intercambio de jeringas, a reducir contagio de VIH, de hepatitis, por ejemplo, porque no mueren por consumir drogas y mueren por VIH, mueren por hepatitis, mueren por pobreza en condición de calle, mueren por no tener atención ni acceso a salud pública, mueren por todo eso, pero no mueren por la adicción. La gran cantidad, por eso les digo, revisen, por ejemplo, las tasas de muertes con respecto a heroína y alcohol, porque se van a sorprender y ahí es cuando todos debemos pensar como sociedad en que todas las sustancias deberían ser analizadas con un nivel científico y de ahí emitir criterios de decir cuáles deberían ser prohibidas, cuáles deberían ser controladas y cuáles deberían ser abiertas y libres. El cannabis no mata a nadie, es como tener una manzanilla en la casa.
apertura incluso al cannabis lúdico y recreativo, se está reconociendo que el cannabis ayuda a las personas a dejar adicciones más fuertes, ¿no? Entonces, al parecer, nunca lograron demostrar que era la puerta de entrada, pero ahora sí se está logrando demostrar bajo evidencias científicas, no bajo programas de televisión o opiniones, que el cannabis puede ser una puerta de salida hacia drogas más fuertes. También está el Instituto Takeguasi en Perú, que es manejado por chamanes y por gente que trabaja la ciencia psicodélica y que rehabilita y que tiene un mayor nivel un menor nivel de, ¿cómo se llama?, de retorno, de cuando las personas recaen, tiene menos recaídas que cualquier otro centro que pueda ser privativo y que pueda ser de abstención. Transforman a las personas que primeramente están en encontrar todos los factores sociales de riesgo que tienen, que les llevaron al consumo de drogas. Aquí tenemos que atacar las causas. Y las causas, por un lado, son el narcotráfico y la narcopolítica. Y por otro lado, las causas son que no tengan derechos a muchas cosas, que sean jóvenes que no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a agua potable, alcantarillado en sus barrios, ¿no es cierto? Porque en los barrios urbanos marginales está la H Guayaquil. Pero el servicio público que sí les llega, el que sí les llega es la policía y la cárcel. Los otros servicios públicos no tienen. Entonces, a lo mejor si a esas personas solucionamos los factores de riesgo que tienen, es decir, todos los problemas sociales y políticos que tienen alrededor de sus comunidades, a lo mejor ni siquiera necesiten H ni ninguna sustancia. Nuestra recomendación, cuando hemos trabajado con menores de edad, que también hemos dado charlas a menores de edad, es si pueden no usar ninguna sustancia durante toda su vida, no las usen. No tienen por qué. También pueden hacerlo desde su propia experiencia, desde su propio cuerpo. Pero si llegan a usar cualquier sustancia que estén dispuestos a usar, háganlo con toda la información, con todo el cuidado y con personas que les puedan cuidar en ese momento. Eso sería todo. El espacio público. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por sus comentarios. Efectivamente, sus preocupaciones son las mismas que tenemos muchos de nosotros, en no cometer el error como legisladores de ir hacia normas que sean absolutamente punitivas del consumo. Lamentablemente, las propuestas que han llegado a esta comisión van en esa línea. No han sido todavía recogidas. Esperamos que esto, digamos, siga siendo debatido de forma abierta, plural y respetando también las diferentes concepciones que tienen las personas. Ustedes dijeron algo muy clave: esto electoralmente es muy rentable en esta época, con discursos demagógicos extremos. Vamos a presentar este proyecto de ley para erradicar el consumo de drogas. Ojalá fuese así. No sucede eso. Por eso nuestra propuesta también es extrema y decidimos proponer penalizar la narcopolítica. Porque ahí si los sectores de derecha y conservadores que dan gritos y alaridos por otros temas de las drogas, no se ponen de este lado también, es que tienen rabo de paja que les pisen. Entonces, si no se ponen a que se penalice también la narcopolítica, ojo, a dudar de aquellos que se oponen y que no se penalice la narcopolítica. Eso lo estamos proponiendo nosotros, la sociedad civil. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y por las propuestas. Muy bien. Damos paso a la siguiente comisión general. Recibimos a Lorena Velorio, directora de